Y otros aspectos que también tienen que ver con cómo, en este caso, la comunicación digital este, favorece a Milei, digamos, o cómo se lo puede. Hay un trabajo elaborado por, en este caso, Nehuen Fariña, codirector de Analytics X, consultor de la Universidad Católica Argentina, que está en línea. Nehuen, ¿cómo te va? Luis Lauge, para trabajadores y empresarios. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Yo estoy de principio, estuve hablando con un psiquiatra y periodista y demás, bueno, hablando de lo que significa esta manera que tiene Milei de comunicarse y que de generar, yo no sé, dominio, dominación, llegada permanente, presencia permanente, iniciativa política. Antes se hacía a través de los discursos y de los actos políticos. Hoy parece que las figuras como Milei, contradictorias, digan lo que digan, generan adhesión. Vos hiciste un trabajo sobre un informe sobre la conversación digital, sobre Milei y la ley de bases, pero lo quiero traer no solo a la ley de bases, sino en general a lo que te parece que es este fenómeno Milei, ¿no? A través de la comunicación digital. Sí, nosotros realizamos un sistema de escucha, esto es una metodología bastante innovadora en términos de redes sociales, donde monitoreamos todo lo que hay en redes sociales, tanto Instagram, Facebook, TikTok, páginas web, portales, páginas de noticias y demás, con distintos conceptos que consideramos relevantes, y lo hicimos casi en el periodo de un mes durante la votación de las ley bases, desde el Correcto. 11, más o menos de la primera semana de junio hasta el 28 de junio. A partir de allí lo que encontramos fueron algunas consideraciones respecto a cómo Javier Milei se comporta en su escena digital y sobre todo cómo se comportan sus segundas o terceras líneas, que nosotros le decimos son sus voceros digitales, son sus gladiadores digitales. ¿Sí? Sí, mirá. Recopilamos más de 500.000 de publicaciones y menciones, con lo cual algunas cuestiones que sacamos del informe. Primero, Milei tiene centralidad política, genera más conversación que cualquier otro político en el escenario argentino, inclusive llegando al punto de que 1 de cada 3 menciones sobre él se dan fuera de Argentina. Es decir, él tiene eco en una derecha internacional, Claro. ¿sí?, que lo ve como referente. Después podremos discutir si nos gusta más o nos gusta menos, No, seguro. pero hay una referencia internacional en la figura del presidente. Ahora bien, ellos, por el ecosistema liberal, trabaja en la confrontación, ¿sí? Es decir, vive para confrontar. Una de las grandes descubrimientos que tuvo el informe fue que al ecosistema liberal, incluso al propio Milei, le va mucho mejor cuando hay un enemigo enfrente que cuando no lo hay. Es ¿Por qué? increíble, sí. En la primera votación de diputados, cuando se generaron los disturbios por fuera del Congreso, los contenidos de Milei performaron casi con un 55% de positividad. Es decir, más de 1 de cada 2 menciones que hablaban sobre Milei lo hacían de manera positiva. Ahora bien, cuando no hubo disturbios, es decir, cuando el oficialismo tuvo el control absoluto de la agenda en la votación de diputados y era protagonista, la negatividad de Milei creció un 60%. Mirá vos. Es decir, cuando no había un Incomprobable. enemigo, sí, cuando no había un enemigo en términos de casta, ¿sí?, cuando no había un enemigo consolidado que genere una amenaza, ¿sí?, a la institucionalidad, en la palabra de los libertarios, ¿sí?, la negatividad de mi ley sube, la negatividad de la ley base sube. Entonces, nosotros decimos que el liberalismo lo que tiene es una genera identidad contestataria, contraidentitaria, es decir, se define por oposición, ¿sí? Si esa oposición es más débil, naturalmente las aprobaciones caen y caen bastante. Mirá. Ahora, decime una cosita. ¿De qué manera influye? Esto, lo que me estás diciendo, tiene que ver con una de las estrategias comunicacionales que tiene Milei, que es el tema digital, el tema de las redes, Uh-huh. ¿no? Ahora, primero, ¿esto cómo se traduce en la adhesión que puede tener de la gente o no pensando en el futuro por la presencia, precisamente por la centralidad que tiene, pensando en el futuro, pues ya Milei
ya hay quienes están cerca de él pensando en ganar la elección legislativa del año que viene y seguramente dentro de 2 años como presidente. Quiero decir, ¿hasta qué punto eso te traduce en más adhesiones? Y si la centralidad digital es todo o puede haber una reacción normal de la gente que no lo quiere y que puede votarle en contra, no sé, cómo... No, 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 naturalmente hoy lo que nos dicen los estudios de opinión pública es que Javier Milei viene cayendo en credibilidad, viene cayendo en valoración de imagen, viene cayendo en intención de voto, ¿sí? Ya hoy miden entre 35 a 40 puntos, ha caído casi 15 puntos en intención de voto desde contando la segunda vuelta del balotaje, es decir, ha perdido a todos los votantes blandos por fuera del núcleo ultra ideologizado que es La Libertad Avanza y parte del PRO encolumnado sobre todo dentro de Patricia Bullrich. Es decir, ha polarizado la discusión entre los anti-Milei y los pro-Milei, ¿sí? Es decir, se ha deglutido a la base electoral del PRO y ha generado una suerte de expulsión del voto blando, sobre todo el voto más joven, que lo acompañó a él el año pasado durante la elección a presidente. ¿Sí? Eso como primera medida. Como segunda medida, es una metodología de fidelización la que lo utiliza, es decir, cada conflicto, cada pelea, incluso nosotros en este mes, todos los temas más virales de Milei fueron peleas, ¿sí? Fue la pelea con Sánchez, la pelea contra el socialismo en la asunción de Bukele, el cierre del Ministerio de la Mujer y más despidos en el Estado, ¿sí? El viaje a España, bueno, todos los eventos más virales del presidente fueron conflictos que están diseñados estratégicamente para la consolidación de ese núcleo duro. Eso es una estrategia, digo, eso es lo que solemos llamar en comunicación política la electoralización de la comunicación de gobierno. Claro. Es decir, no intento construir consenso en torno a políticas, sino que diseño mi comunicación en torno a la diferenciación con el otro, clásica comunicación electoral. Perfecto. Entonces, ¿tiene algo de transferencia de voto? ¿Tiene algo de movimiento y voto? Sí, en la fidelización de un electorado propio. Ahora bien, en tanto y en cuanto la economía no mejore, en tanto y en cuanto no tengamos resultados concretos de política pública, naturalmente los núcleos de votantes de ley seguirán cayendo como lo vienen haciendo desde diciembre del año pasado. Obviamente, claro, tiene un no desdeñable porcentaje electoral actual, producto de la heterogeneidad opositora, ¿sí? La oposición no está unificada, entonces esa es la mayor fortaleza que tiene Milei hoy, claro, pero sus números vienen cayendo y toda su estrategia comunicacional, toda su estrategia política está diseñada para la fidelización de ese voto más que el convencimiento de votantes más blandos. Está bien, déjame porque vamos despacio porque esto lo manejás muy bien y para nosotros los que somos más grandes ya, mucho más grandes, vos sos una criatura, sos un muchacho muy joven, todavía es más difícil. Busca Milei la fidelización de ese voto duro. ¿Tiene manera, sin apartarse, te parece a vos desde el punto de vista digital, sin apartarse de esa estrategia de captar votantes más moderados o esos inexorablemente los pierde? Bueno, ese es hoy el gran desafío que tiene el gobierno y lo está intentando hacer con la consolidación de los partidos provinciales, ¿sí? Su gran objetivo es la consolidación del Partido Nacional y para ello necesita representación en al menos 6 jurisdicciones provinciales. Bueno, claro, un poco el gran desafío que tiene ellos es de salir de ese fenómeno de ajedrez, ¿sí? Y darle forma a esta comunicación. Hoy, en mi opinión, y esta es, lo digo desde la mera subjetividad y probablemente encuestres analistas que te digan lo contrario, creo que se están equivocando, que no están pudiendo exteriorizar este fenómeno, por así decirlo, por fuera de las redes. Me parece que se han encontrado con una sensación de hartazgo del argentino que le da un poco más de tiempo a Milei, y me parece que ahí está la cuestión, ¿sí?
hoy el principal opositor de Milei es el tiempo, ¿sí? Es decir, cuanto él más tarde en dar o mostrar respuestas concretas a la ciudadanía, menos apoyos va a recibir, ¿sí? No tanto por la confrontación con un líder opositor, sino por el simple hecho de que él ha sobregenerado expectativas, ¿sí? Ha dicho que es el gran especialista, que Argentina tiene hoy la mejor presidencia de la historia, así que él Claro, es claro. el mejor presidente de la historia. Entonces lo que estamos viendo es una economía pulverizada, un ciudadano a pie que está comiendo menos, que está que ya no sabe más dónde recortar, pero que todavía, y esto sobre todo en los votantes de Milei, tiene fe que el año que viene estará mejor. Ahora, Claro. si se empieza a acercar el segundo semestre, si se empieza a acercar fin de año, y esos electores todavía no ven una mejora económica, bueno, ahí probablemente Javier Milei tenga grandes problemas en la consolidación de nuevos. Ni siquiera hablamos en la consolidación de nuevos votantes, hablamos de el propio votante liberal. Ah, perfecto. Es decir, vos lo circunscribís, no le alcanza con el impacto digital, no le alcanza, No, no le no le alcanza. alcanza, Ah, necesita respuestas concretas y necesita construcción de política pública por fuera de la esfera digital. es decir, que no todo el Indudable. mundo estamos sujetos a los designios en el futuro de las redes sociales y qué sé yo, sino que hay gente que se maneja con otras expresiones, todos nosotros, bueno, al fin y al Claro. cabo, los maneja con otras expresiones. Pero pregunto, a esa oposición dividida que vos marcás, si él va capitalizando, va creciendo y va teniendo, bueno, se dicen que se va a comer al PRO, digamos que va a terminar dominando al PRO. ¿Le alcanza la política opositora de ese lado? ¿Le puede arrimar votos a través del sistema tradicional, digamos, ¿no? Por llamarlo Te así. diría Luis, que ya se ha comido al PRO, ¿sí? El radicalismo y el PRO a nivel nacional, ¿sí? Ah, Miden menos de 5 o 6 puntos, ¿sí? Es decir, hoy las bases electorales de los partidos que conformaban Juntos por el Cambio no existen, ¿sí? Es decir, hoy hay que hablar de no. Milei y anti-Milei, ¿sí? Naturalmente, ¿qué pasa con la oposición? La oposición es muy heterogénea, ¿sí? Es decir, hoy la principal debilidad de la oposición es que no puede marcar agenda, ¿sí? Que el liberalismo le marca la agenda, le marca los tonos. En nuestra última medición de la oposición, que lo hemos puesto en el informe, la única opositora con la capacidad de establecer viralización en torno a sus temas, es decir, que es de ser relevante en términos generales, fue Cristina Kirchner, ¿Qué tiene ¿sí? aquí? Claro. Después, el resto de la oposición todavía no tiene las armas, los apoyos y demás para ser relevantes y poder hacerle frente al presidente o al sistema digital liberal. Entonces, la oposición está dejando mucho terreno, sobre todo en las redes, que es donde el liberalismo es más fuerte. Ahora bien, la mejor o la probable respuesta es sí, con un acuerdo transversal de la oposición, con una suerte de, digámosle, coalición nueva, sí, ya que puede ser del peronismo, pero solo con el peronismo no alcanza. Entonces, Claro. hoy lo que te puedo decir es que la esfera de oposición a Milei es mayoritaria, ¿sí? En torno a los 60 puntos. El tema está que son 60 puntos de oposición muy dispersos, Claro, sin claro. conducción, sin liderazgo Que- todavía, y ahí es donde está la decisión de Milei. Nehuen, te agradezco muchísimo. Exploramos un tema que, bueno, es apasionante y que con la estructura de este presidente nos obliga a actualizarnos. Te agradezco muchísimo y te felicito por el trabajo, porque lo estuve viendo y es muy bueno. Por favor, Luis, muchísimas gracias. Cuando quieran. Un gran saludo para todos ahí. Nehuen Fariña, codirector de Analytics X, consultor de la Universidad Católica Argentina, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya nos terminamos el programa, ya se acabó.